¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Y el día de hoy vamos a revisar lo que son las notaciones de algoritmos, ¿no? En un cubo de Rubik. Yo considero esto necesario para luego ya poder pues pasar a resolver el cubo en sí, ¿no? Considero esto como un paso previo para que pues no estén perdidos cuando haga el tutorial de resolver el 3×3. Bueno, primero vamos a empezar definiendo qué es una notación. Bueno, una notación es básicamente la representación de un giro en el cubo, ¿no? Ya sea que esto es un giro, ¿no? El giro de una capa individual. Así como en matemática, en física, en arquitectura, en dibujo técnico, en notaciones. En el cubo de Rubik también hay notaciones. Y pues esto se hizo para pues, representar de manera simplificada, ¿no? Los algoritmos. Porque pues por ejemplo, yo voy a Estados Unidos o a Italia y quiero explicar a alguien cómo resolver el cubo, y si él no habla español, o si yo no hablar inglés, no podría enseñarle, ¿no? Y para eso, pues se ha decidido representar simplemente con letras, ¿no? Lo que son los giros. Y así vamos a empezar con el cubo 3×3. Primero colocando la cara blanca hacia arriba y cualquier cara en realidad al frente, pero por convención vamos a colocar la naranja mirando a nosotros y cara arriba al frente. Esto significa que la amarilla mirando abajo. Y así tenemos que si yo hago un giro en la capa derecha, sería R de right en inglés. Un giro en la capa izquierda sería L de left. Si yo giro la capa de arriba, se denomina U de up. La capa de abajo D de down. La capa frontal sería F de front. Y si yo giro la capa de atrás, sería B de back. Bueno, una vez que ya tenemos, ya sabemos cómo se denominan las letras, ¿no? R, L, U, D, F y B. Ahora vamos a ver el sentido, ¿no? Porque no es lo mismo que yo haga este giro, que sería antihorario, que yo hago un giro así, que sería horario. Ya, ¿y cómo se ve el giro? Pues yo tengo que estar mirando la cara que yo voy a girar, ¿no? Para poder determinar si es horario o antihorario. Por ejemplo, ya, yo miro la cara frontal, ¿no? En este caso la cara naranja. Si yo hago un giro en sentido horario, porque así gira el reloj, sería simplemente F. En cambio, si yo hago un giro para el otro sentido, antihorario, sería F'. Y entonces así tenemos que cuando vemos una letra simplemente sola, o sea, a secas, por ejemplo, F o R, ya sabemos que es un giro en sentido horario. En cambio, si vemos la letra acompañada del simbolito de prima, significa que es un giro en sentido antihorario, ya sea F', ya sea, por ejemplo, R', ya sea L'. Ya, y ahora vamos a ver el caso en el que veamos un 2 adelante de la letra. Por ejemplo, 2F. ¿Qué significa 2F? Bueno, 2F es girar simplemente dos veces la cara. En este caso F sería la cara frontal. Sería 1, 2. Sería 2F. Ya, ¿y por qué nunca vemos 2F'? Porque pues simplemente 2F' sería 1, 2. Pero nos damos cuenta que llegamos a la misma posición, ¿no? Porque, miren, si hago 2F' en este caso, o sea, entre comillas, llego a 1, 2F', ¿no? Llego aquí amarillo, aquí verde, aquí blanco y aquí azul. Pero ¿qué pasa si yo hago 2F? O sea, en sentido horario. 1, 2. Llego a la misma situación. Entonces, cuando se trata de un giro doble, o sea, de girar dos veces la capa, ya no se coloca prima, simplemente
2F, 2R, 2L, 2U, 2D, como quieras. Bueno, también es importante aclarar que existe el giro M, o sea, en algunas notaciones, en algunos algoritmos vamos a ver una letra M. ¿Y qué es M? Simplemente la capa del medio. O sea, por ejemplo, esto sería M, ¿no? Girar la capa del medio. Ahí le da un giro M. Pero pues no es muy usual usar eso, así que prácticamente no lo vamos a mencionar, ¿no? Nos vamos a quedar simplemente que tenemos 6 letras principales, ¿no? F, B, U, D, L y R. Y si tenemos acompañado un prima, significa que es antihorario. Y la letra sola significa un giro en el sentido horario. Y ya, si nos vamos al 2x2, tenemos lo mismo. Esto sería F, esto sería F', y así, ¿no? Esto sería U, esto sería U', y pues así, no hay muchas vueltas que darle, ¿no? Simplemente pues que el 2x2 no tiene centro, ¿no? Y que en el 2x2 es obvio que no hay M, porque pues el 2x2 no tiene capa central. O sea que lo demás es igual, ¿no? Solo que aquí no hay M, y pues aquí puede que sea un giro de la capa del medio, sería M, de middle, pero pues, casi no es usual, ¿no? Bueno, y ahora les voy a dar un tip, ¿no? Un consejo de cómo yo veo el giro, si es un giro horario, si es antihorario, ¿no? Pero sobre todo en la capa de abajo y la capa de atrás. Porque cuando tú estás resolviendo, pues lo usual es que no simplemente te centres en una cara, ¿no? O bueno, lo mucho en la cara de arriba, pero no es que si a cada rato vas a estar girando, vas a ver la capa amarilla. Porque si tú quieres girar la capa amarilla, ¿cómo es? Uy, es prima, antihorario, horario, y no vas a estar girando el cubo para solo hacer un giro y volver, incluso te puedes confundir, ¿no? Entonces lo que yo hago es simplemente me fijo en la capa de arriba, ¿no? Ya si yo necesito, digamos, D', y pues me confundo, ¿no? ¿Dónde es horario, antihorario? Ya. Simplemente lo que yo hago es, primero me imagino que estoy girando la capa de arriba, ¿no? O sea, yo hago U'. U' sabemos que es antihorario, ¿no? Así, U'. Entonces, la capa de abajo tiene que ir en sentido contrario para que sea, pues represente la prima, ¿no? O sea, el sentido antihorario. Si yo giro así, entonces D' sería simplemente giro contrario. Esto sería D'. Si ese es U', esto sería D'. Y pues efectivamente, ¿no? Ahora volteamos el cubo. Esto es un giro antihorario, D'. En cambio, D sería simplemente así. Pero pues ya les dije, para no estar volteando el cubo cada rato o viendo diferentes caras, pues ya, pasemos la luz. Ya. Igual con la capa de atrás, ¿no? Back. Simplemente me imagino que estoy girando la de adelante, sería front. En este caso, yo quiero simplemente B. Ya. Me imagino que estoy girando la capa de adelante, que sería F, entonces B, sentido contrario, ¿no? O sea, obvio que no lo giro, ¿no? Solo me imagino que estoy girando. Si yo quiero girar B, allá, B, muy bien. Y bueno, derecha izquierda es más fácil, ¿no? O sea, me imagino que simplemente estoy al costado. Yo, pues ahí le doy, ¿no? R, le doy R'. Igual. Igual aquí sería L y L'. Igual se me dan cuenta que, de todas maneras, siempre se cumple, ¿no? Que es en el sentido contrario. Si yo, para mí esto es R, para mí esto es L, ¿no? Y se dan cuenta que es el sentido contrario. Igual, si para mí esto es R', L' será para el lado contrario. Y ya. Y bueno, yo creo que ya no hay más vueltas que darle a esto. Espero que les haya quedado claro. Y ya solo pues para practicar, digamos, un repaso, ¿no? Les voy a hacer un algoritmo simple, ¿no? Que sería simplemente girar todas las capas que tiene el cubo, ¿no? Primero las capas laterales, 2R, 2L. Luego la capa superior y la inferior, 2U, 2D. Y por último, la cara frontal y la cara de atrás. Sería 2F y 2B.
Y listo. Miren que hemos obtenido un bonito patrón. Y dicho sea de paso, es el logo de mi canal. Ahí lo tienen. Bueno, yo creo que ahora sí, con esto ya estamos listos para pues explicar cómo se resuelve el cubo, ¿no? O sea que el siguiente video va a ser el tutorial de 3×3. Y bueno, y los hacemos. A ver, los hacemos. Pues, y listo. Esto está listo para ser resuelto en el próximo video. Hasta acá el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, pues dejen su like, comenten, compartan el video y suscríbanse. Adiós.